Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Hoy hablamos de otro de estos juegos de la serie de 1900 de Looping Games, en este caso del 1911, Amundsen vs Scott, un juego de Pere Pau i Estusella, ilustrado por Pedro Soto, exclusivamente para dos jugadores a partir de 10 años y una duración estimada por partida de unos 20 minutos. En 1911 se desencadenó una trepidante carrera para alcanzar por primera vez el Polo Sur. Un desafío protagonizado por el noruego Amundsen y el inglés Scott. Uno de ellos ganó, el otro murió, pero los dos alcanzaron la gloria. Los jugadores se pondrán en la piel de estos dos exploradores y competirán para ver quién es el primero en llegar al Polo Sur. ¿Se repetirá la historia y ganará Amundsen? ¿O cambiaréis la historia y ganará Scott? El juego se compone de 55 cartas, estas de aquí, que luego explicaremos para qué sirve cada una con este dorso. 2 cartas de resumen, una para cada jugador. 2 meeples, también uno para cada jugador, donde el meeple azul representa a Amundsen y el meeple rojo a Scott. Un tablero por 2 caras, donde esta sería la cara principal, y también incluye 4 expansiones opcionales. La expansión Depósito de Comida, que se juega con estos cubitos blancos. La expansión Maldito Tiempo, donde se añaden estas cartas de tiempo y el dado. La expansión de los Mecenas, donde se añaden 8 cartas de mecena. Y finalmente la expansión 1912, El Regreso, donde se añaden estas cartas, que son parecidas a esta, pero tienen este símbolo de aquí. Además, con esta expansión jugaremos con el otro lado del tablero. Vistos los componentes, veamos cómo preparar la partida, pero sin ninguna de las expansiones. Por lo tanto, de momento dejaré aparte todos los componentes de esas 4 expansiones que hemos visto, y al final del vídeo comentaré cada una de ellas por separado. Vale, pues para preparar la partida se despliega el tablero por el lado principal, donde vemos los 4 paralelos. Este es el de 75 grados, el de 80, el de 85 y el de 88, marcados por estas líneas. El jugador que haya pisado tierra más al sur escoge con qué explorador va a jugar. El que juegue con Scott cogerá la carta de resumen de Scott, que es esta de aquí, y el meeple azul, y lo colocará en el barco de Scott, que es aquí, vemos que pone Scott, pues este es su barco, así que él empezará aquí. Y en cambio, el que lleva a Amundsen, pues hará lo mismo, con la carta de Amundsen, y con el meeple rojo en el barco de Amundsen. El objetivo de los dos jugadores es llegar hasta aquí. Se coge el mazo de cartas, se mezcla, se forma aquí un mazo de robo y se revelan las 3 primeras cartas. Y finalmente cada jugador roba una carta y la coloca en su mano. Y ya estamos listos para empezar la partida. Los jugadores, empezando por Amundsen, alternarán turnos y en cada turno podrán escoger o bien coger cartas o bien jugar cartas. Pero antes de continuar os muestro rápidamente la estructura de las cartas. Las cartas, como podéis ver, tienen un color, ¿vale? En este caso es verde, y un icono. Luego veremos para qué sirve. También pueden tener un icono de acción especial y la acción especial que puede hacer en función de ese icono. Básicamente podremos hacer este efecto cuando hagamos lo indicado por este icono. Ahora lo iremos viendo. Hay otras cartas, por ejemplo estas de aquí, que simplemente pues tienen un color y un icono. Pues lo dicho, un jugador en su turno básicamente puede o coger cartas o jugar cartas. Vamos a ver cada una de estas opciones en detalle. Si elige coger cartas, tiene 3 opciones. Coger la carta más a derecha de la fila, aquí esto es una fila, pues la más a derecha es esta, pues puede cogerla y llevarla a su mano. Otra opción que tiene, si no quiere hacer esto, es descartar una carta de su mano, en este caso pues tendría que descartar esta, para coger las 2 cartas que estén más a la derecha y llevárselas a su mano. Y la otra opción sería, si tuviese ahora mismo solo tiene una carta, pero imaginaos que la partida está más avanzada y tiene más cartas, pues la otra opción sería descartar 3 cartas de su mano para poder robar las 3 cartas de la fila y llevárselas a su mano. En resumen, no descartar nada y coger esta, descartar una para coger estas 2 o descartar 3 para coger estas 3. En cualquier caso, haga la opción que haga, deberá reponer estas cartas de aquí. Imaginaos que ha descartado esta para coger estas 2, pues ahora lo que tiene que hacer es reponer. Y para reponer, lo que haya quedado aquí se desplaza a la derecha y se sacan cartas hasta volver a tener 3. Aquí hay que tener en cuenta algunos detalles. Imaginaos que tengo esto en mi mano. Y como veis, pueden haber cartas que tienen color, ya lo hemos explicado, pero también hay cartas que no tienen color. Estas cartas que no tienen color no pueden ser usadas para descartarlas para coger cartas. Así que ahora en esta acción de coger cartas, básicamente, si quiero descartar tendría que ser o esta, pero no podría descartar ninguna de estas 2. Otro punto a tener en cuenta es que nunca podemos tener más de 7 cartas en la mano. Ahora mismo tengo 4, así que puedo seguir robando, pero nunca más de 7. Así que si quiero hacer la opción de coger cartas y eso me implica superar mi límite de 7, no podré hacer esa acción y deberé hacer cualquier otra cosa. Si en algún momento este mazo de robo se agota, pues simplemente cogemos las cartas del descarte, formamos un nuevo mazo de robo, mezclamos bien y lo volvemos a dejar aquí. Si este mazo se llegara a agotar por segunda vez, imaginaos que esta es la segunda vez que se me agota el mazo, en el momento que alguno de los jugadores quiera coger cartas y se deba reponer y ya no se pueda reponer,
en ese momento se acaba la partida y los dos jugadores han muerto congelados. Por lo tanto, no habría ganador. Esto podría venirle bien al jugador que vaya más atrasado si se da cuenta de que ya no tiene opción de ganar, pues provocando esto haría que el otro tampoco ganara. Y el último detalle es que hay cartas que tienen un icono de acción, como hemos dicho, por ejemplo esta, pues luego los explicaré, pero ahora os comento que si descartáis una carta que tiene color como esta, que tiene el símbolo este que tiene una X, quiere decir que en el momento de descartarla, aunque la descarte para obtener, por ejemplo, estas dos cartas, que se sigue haciendo, ¿vale? Yo cogería estas dos, pero también aplico su efecto. Es decir, este efecto se aplica cuando descartas la carta. Así que primero cogería estas cartas, porque he descartado esta para coger estas dos, y ahora decido si aplico o no este efecto, es opcional. También hay que tener en cuenta que si en mi mano tengo todo esto, por ejemplo, si voy a descartar estas tres cartas para obtener esas tres, como en estas tres cartas hay dos que tienen la acción de descarte, solo podré hacer una de ellas. Así que si descarto esto, elijo qué acción hago y la hago, pero nunca más de una. Lo que siempre puedo hacer es no hacer ninguna si no me interesara. Luego explicaremos los tipos de efectos que hay. Pues esto sería la opción de coger cartas, muy sencilla, y también hemos dicho que hay otra opción si no queremos coger cartas, que es jugar cartas. Si decimos jugar cartas tendremos 4 opciones. Avanzar aquí, hacer la llegada al polo sur, jugar una carta de acción especial o volver a la ruta. Ahora vamos a explicar en detalle cada una de estas acciones. Empecemos por avanzar, ¿vale? Soy este jugador y a mí me interesa moverme hacia adelante porque al final el primero que llegue aquí es el que gana. Para avanzar usaremos las cartas de colores para movernos por estos círculos de colores. Dependiendo del color que juegues y de la cantidad de cartas que juegues, podrás moverte más o menos. Las posibilidades son, puedo jugar una carta del color de la siguiente casilla a la que tengo que ir para avanzar a esa casilla. Así que yo podría, por ejemplo, jugar esta carta para avanzar al rojo. Si en lugar de avanzar una casilla quiero avanzar dos, tendré que jugar 3 cartas. Una del color de la siguiente casilla y 2 del color de la otra casilla. Así que debería jugar una roja y 2 amarillas. Imaginaos que tengo esta mano, pues juego 2 amarillas y una roja, y jugando esto, pues avanzo a la roja y luego a la amarilla. Las cartas jugadas se descartan. Este descarte no hace que apliques este efecto, ¿vale? Este efecto se aplica cuando las descartas en la acción de coger cartas, ¿vale? Jugando cartas no se aplicaría el efecto de la X esta. La siguiente opción que tenemos es mover 3 casillas, pues habrá que jugar 5 cartas, es decir, una roja, 2 amarillas y 2 verdes. Así que tendría que jugar algo como esto para poder avanzar directamente aquí en una sola jugada. Y la última opción que tengo es avanzar 4, que como ya os podéis imaginar son 7 cartas. Una roja, 2 amarillas, 2 verdes y 2 rojas otra vez. Así que sería jugar toda la mano si tuviera una mano así, porque máximo puedo tener 7, una roja, 2 amarillas, 2 verdes, 2 rojas y voy directamente hasta aquí. Y aquí hay que tener en cuenta que para hacer esto de los colores hay cartas que sirven de comodín a cada uno de los jugadores. Concretamente son el perro y el caballo. El perro le vale de comodín a Amundsen y el caballo le vale de comodín a Scott. Por lo tanto, si yo soy Amundsen y tengo un perro, aunque es amarillo, puedo jugarlo como si fuera el color que yo quisiera. En cambio, si el perro lo tuviera Scott, él solo puede jugarlo como carta amarilla, que es lo que es. Y el caballo pues al revés. Amundsen en este caso solo puede jugarlo como carta verde, pero Scott puede jugarlo como el color que él elija. Vale, pues esta sería la acción de avanzar. Vamos a ver ahora el resto de acciones. Otra acción sería llegar al polo sur. Para llegar al polo sur debo estar aquí, justo antes de la última casilla. Y jugar una carta de cada color. También puede valer usar comodines, ¿vale? Entonces aquí pues debería jugar una roja, una amarilla, una verde y una azul. Por ejemplo, podría jugar esto. Una amarilla, una verde, una roja, y como no tengo azules, pues uso un perro, que me sirve de comodín a mí, y lo uso como azul. Teniendo estas 4 cartas, puedo avanzar aquí, y en este caso, pues ganaría la partida. Este símbolo de aquí, que hay una brújula tachada, lo explicaremos más adelante, pero digamos que hay una carta de brújula que podrías tener en la mano, y si la tienes en la mano, no puedes hacer esta acción de llegar al polo sur, ¿vale? O sea, deberías no tener esa carta en la mano para poder hacer esto. Vale, pues vuelvo a dejar esto por aquí y veamos la siguiente acción que teníamos disponible para elegir, que sería la de jugar una carta de acción especial. Pues antes hemos visto lo de las X, pues ahora en esta jugada de cartas de acción especial, las que usaremos son las que tienen la mano, así que son ahí estas 4 posibilidades básicamente. Pérdida de equipo, grieta, ventisca y brújula. Vamos a verlas en detalle. Empecemos por la carta de brújula, pues básicamente, aquí ya me lo dice, si juego esta carta y estoy más atrás del paralelo 85, es decir, de aquí para atrás, al jugar esta carta voy a avanzar una posición mi meeple. Pero si lo juego después del
paralelo 85, o sea, después de este de aquí, o sea, de aquí para allí, pues lo que me va a hacer es atrasarme una posición. Así que es una carta que es útil al principio, pero que no interesa al final. Además, hemos visto que teniéndola en la mano, una vez llegados aquí, no podremos llegar al Polo Sur si no nos la quitamos, y quitárnoslas aquí significaría atrasarnos. Así que ahora mismo que estoy aquí, que estoy más atrasado, pues puedo, por ejemplo, jugar esta carta, la descarto, y aplico su efecto, que es moverme uno hacia adelante. Luego tenemos la carta de equipo perdido. Esta carta fastidia mucho porque la juegas en la zona del otro jugador, y lo que haces es que su mano, en lugar de 7 cartas, máximo pueda tener 5 cartas, durante el resto de la partida. Y de estas cartas solo hay una, así que es bastante valiosa. Así que si yo la tuviera, podría en esta acción jugarla para ponérsela a él en su zona, y a partir de ahora este jugador, lo que hemos dicho, tiene un máximo de 5 cartas en mano. Y ya no tiene manera de deshacerse de esto. Si en el momento de jugar esta carta este jugador tuviera más de 5 cartas en la mano, en ese momento, en el momento de ponerle la carta, ya tiene que elegir cartas y descartarlas, porque ya empieza con su límite de 5. Y veamos ahora las cartas de grieta y ventisca, porque son muy parecidas. Básicamente, la grieta y la ventisca pueden jugarse como cartas normales, simplemente mirando el color y ya está, ¿vale? Para avanzar, esto puede hacerse siempre, pero pueden jugarse como acción especial. La cuestión es que tienen dos usos diferentes y también depende del jugador que las use. Por ejemplo, la grieta es muy útil para Scott porque le permite, jugando 2, hacer que Amundsen pierda su camino. Y en cambio la ventisca es lo mismo, pero al revés, o sea, es Amundsen que puede usar 2 para hacer que Scott pierda su camino. Por lo tanto, si yo soy Amundsen y estoy jugando, podría jugar 2 cartas de ventisca para que Scott pierda su ruta. Imaginaos que Scott, yo qué sé, va por aquí. Pues al jugar estas 2 cartas y decir, hey, las juego como acción, hago que pierda su ruta, tengo que mover a Scott a la primera casilla que encuentre con interrogante que esté por detrás de su meeple, es decir, a esta. Y ahora se considera que Scott ha perdido su ruta. Luego veremos que hay maneras de devolverla a la ruta, ¿vale? Que esto será en la acción que explicaremos después, pero de momento ahora estaría perdido. Estas, después de usarlas, se descartarían. Ahora en su turno Scott, lo que le pasa al estar perdido es que solo puede hacer la acción de coger cartas, esa no hay problema, pero la acción de jugar la tiene limitada, ya que no puede jugar cartas para avanzar. Solo puede jugar cartas o para jugar una acción especial o para volver a la ruta que ahora explicaremos. Vale, pues hemos dicho que las grietas y las ventiscas tienen esta acción, que depende del jugador que seas, puedes hacer que el otro pierda su ruta, pero luego también tiene esta segunda acción de aquí, que es cuando tu oponente está perdido, sea la carta que sea, ya sea ventisca, ya sea grieta, aquí no importa qué jugador seas, si tu oponente está perdido, jugando una sola carta de estas, sea la que sea, ese que está perdido se atrasa una posición en interrogantes, es decir, yo ahora, si fuera mi turno, como Amundsen, pues podría jugar, por ejemplo, esta carta de grieta y hacer que, como él está perdido, pues se atrase al siguiente interrogante. Así que lo voy tirando para atrás en la ruta de interrogante en interrogante, jugando cartas de esta. Recordad que en la acción de jugar una carta especial solo puedes jugar una carta, no puedo jugar varias para atrasarlo muchas veces, ¿vale? O sea, juego una, lo atraso, y ahora ya le tocaría el turno a él, tal. Cuando me vuelva a tocar a mí, si aún está perdido, pues podría jugar otra y atrasarle otra vez. Y queda la última opción que podemos elegir en este jugar carta, que sería la opción de volver a encontrar nuestra ruta. Vale, pues imaginamos que ahora le toca el turno a Scott, pues él en su turno puede hacer esta acción de recuperar la ruta, que básicamente consiste en jugar una carta de color y volverá al color que marque la carta que esté más cercano a su posición. Por lo tanto, si por ejemplo juega una carta verde, podrá volver aquí, ¿vale? O sea, siempre tiene que regresar a una posición anterior a donde está, ¿vale? No puede regresar a este azul porque está por delante, así que lo más cerca que puede regresar es jugando una carta verde. Si no tuviera carta verde, podría jugar una carta amarilla y regresar aquí, ¿vale? En lugar de aquí, pues como no tiene verde, regresaría aquí. Y si tampoco tuviera amarilla, imaginaos que solo tiene el azul, pues juega un azul y volvería pues aquí, porque es el primer azul que hay desde el interrogante. Si por lo que sea hubiera perdido ruta, yo que sé, aquí, como está a 3 o menos posiciones del barco, pues con el amarillo volvería aquí, con el azul aquí y con cualquier otro color de su ruta volvería al barco. Así como veis, estas cartas de grieta y ventisca dan bastante juego para entorpecer a tu oponente. Pues así iríamos alternando turnos hasta que uno de los dos llegue aquí ganando la partida, o hasta que se agote este mazo por segunda vez, y en ese caso a la que un jugador quiera coger cartas, hacer la acción de coger cartas y no haya cartas para reponer, pues en ese momento se acabaría la partida y los dos jugadores perderían y morirían congelados. De cartas de estas de descarte, que hemos visto que podemos usar cuando descartamos cartas para robar en la acción esta de coger cartas,
Pues tenemos tres tipos diferentes, vamos a explicarlos uno por uno. Empecemos por abandonar víveres, está muy sencilla, ¿vale? O sea, tú la descartas para robar, por ejemplo, estas dos, como siempre, pero al descartarla aplica su efecto, que es básicamente robarle una carta a tu oponente de su mano, ¿vale? Una carta al azar, coges una carta al azar de la mano del oponente y te la llevas a tu mano. Eso sí, cuando hagas este efecto no puedes tener 7 cartas en la mano porque no te cabría la que robas. Si ya tienes 7 cartas en la mano, este efecto no podrías aplicarlo. Ahora, si tienes menos de 7 cartas en la mano, sí que puedes aplicarlo y robar la carta. La siguiente carta es la de sacrificio. Cuando se aplica este efecto, el otro jugador tiene que enseñarte su mano y descartar una serie de cartas. Básicamente, seas el jugador que seas, debes descartar las cartas que tengas de buen tiempo, estas de aquí. Además, si eres Scott, debes descartar a los perros que tengas, que son los que te hacen de comodín. Y si eres Amundsen, debes descartar las cartas de caballo que tengas, que son las que te hacen de comodín. Y la última carta sería esta de buen tiempo. Básicamente, el jugador que aplique este efecto roba una carta del mazo, así a ciegas, la mira, y si esa carta coincide con el color de la siguiente casilla a la que tiene que ir, pues podrá avanzar directamente y quedarse la carta. Y si no coincide, pues no puede avanzar, pero la carta también se la queda igualmente. ¿Vale? Por lo tanto, imaginaos que soy Amundsen, ¿no? Descarto esta carta para coger estas dos, pues cojo estas dos, repongo, y ahora aplico el efecto de esta carta, que es que cojo una carta de aquí, la cojo, es azul, por lo tanto no voy a avanzar, me la quedo y ya está, ya he hecho el turno, no pasa nada. Que en vez de azul, digo, ostras, verde, pues me la quedo, ¿vale? No tengo que gastarla, me la quedo y además avanzo aquí. Si haces esto que te ha coincidido, se la tienes que enseñar a tu oponente, ¿vale? Le dices, mira, me ha salido la verde, avanzo. Si te sale una que no es del color que tocaba, pues no la enseño, me la quedo y punto. Digo, no me ha salido verde, ya está. Y antes de pasar a la opinión, os comento las 4 expansiones opcionales que incluye el juego. La primera expansión es la de depósito de comida, que se juega añadiendo estos cubitos. En la progresión de la partida, cuando nos ponemos aquí en los barcos, cada jugador tendrá 2 cubitos y ahora lanzarán un dado, ¿no? Por ejemplo, este lanza el dado y le toca el 6, pues cuenta y dice, mira, 1, o sea, 1 sería la primera casilla de color, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí pondría un cubito. El otro jugador hace lo mismo, lanza el dado, le sale un 2, pues 1, 2, y pondría su cubito aquí. Y ahora ponen el segundo cubito por detrás o por delante de donde han colocado el primero, pero dejando un espacio entre ellos, es decir, este podría colocarlo o aquí, o podría decidir colocarlo, pues, aquí, en este rojo. Y este por su lado, pues para atrás no puede, porque no puede ponerlo aquí en el barco, así que solo le queda ponerlo hacia adelante y lo pondría aquí. Además, también en la preparación, cada jugador va a recibir 3 cartas en lugar de una, así que este jugador recibe 3 y este jugador recibe 3 más. Y ahora de estas 3 cartas, se las mira, elige 2 y las coloca al lado de cada cubito. O sea, este, por ejemplo, imaginaos que decide colocar esta, pues la coloca boca abajo, aquí al lado de este cubito, y decide colocar esta pues en el otro cubito. Cada jugador hace exactamente lo mismo, este haría lo mismo con las suyas, decidiría poner una carta aquí y la otra aquí, y ya estaría preparado. Y ahora durante la partida, si un jugador acaba su movimiento en una casilla donde hay un cubito, se queda la carta donde está ese cubito y se la lleva a su mano. En el caso de que cuando llegues aquí ya tienes 7 cartas en la mano, no puedes cogerla porque superarías tu límite de 7, así que lo que puedes hacer en este caso es llevarte esta a cambio de dejar otra que te interese menos. Así que la opción de cogerla de aquí siempre está, pero eso, si ya tienes 7, pues tienes que hacer un intercambio. Pues esto es lo que añade esta expansión del depósito de comida. Veamos ahora la expansión de los mecenas, que añade estas cartas de mecenas. Pero si quieres jugar esta expansión incluyendo también depósitos de comida, pues primero deberías preparar la del depósito de comida y cuando la tengas preparada, entonces empezar a preparar la de los mecenas. Para jugar con los mecenas, básicamente vemos que hay 4 mecenas de un país y 4 mecenas del otro. Lo que hacemos es mezclar y entregar al azar un mecena a cada uno de los jugadores. Este de aquí para Scott, por ejemplo, y lo dejaríamos boca arriba. Y para Amundsen lo mismo, mezclamos estos 4, elegimos uno al azar y lo ponemos aquí boca arriba. El resto de mecenas a la caja porque no se van a usar. Estos mecenas veremos que tienen una habilidad especial y cuando el jugador hace uso de esa habilidad, el mecenas se descarta, así que son de un solo uso. Os muestro los efectos que pueden tener estos mecenas, algunos son un poco asimétricos, otros son iguales. Por ejemplo, este de aquí es de Amundsen, pero Scott también tiene el suyo que es del mismo tipo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que Amundsen, si tiene este, empieza su partida con 3 cartas en lugar de con una. En cambio, Scott, su mecenas, le permite empezar con 4 cartas en la mano en lugar de una.
Luego tenemos estos mecenas, que este, por ejemplo, permite retirar el primer caballo que aparezca en esta fila de aquí, ¿vale? A la que vayas a revelar y aparezca un caballo, pues ese lo puedes retirar y poner otra carta en su lugar. Por su lado, este hace lo mismo, pero lo hace con perros y lo hace con los dos primeros perros que aparezcan. Luego tenemos esta, que sí que es igual para los dos, que básicamente es empezar en la primera posición en lugar de en el barco. Así que si los dos tuvieran estos mecenas, pues empezarían aquí y aquí en lugar de en el barco. Si solo uno de los dos lo tuviera, pues el que lo tiene empezaría aquí y el otro empezaría en el barco. Y por último, estos dos que también son iguales, que básicamente te proporcionan un comodín en el momento que tú quieras y luego lo retiras de la partida. Y esto sería la expansión de los mecenas. La tercera expansión es la expansión 1912, el regreso, ¿vale? Que veremos que añadiremos estas cartas que tienen este símbolo aquí. Pues para explicarlo las dejo un momento a un lado porque primero jugaríamos la partida normal hasta llegar aquí. Y una vez llegado aquí, tocará regresar, pero esto se hace con el otro lado del tablero. Es decir, si se da el caso de que este jugador, por ejemplo, está aquí y este está aquí, a la que llega no acaba la partida, este jugador aún no ha ganado, sino que se girará el tablero y se hará el regreso a los barcos. Eso sí, el jugador que no ha llegado debe haber superado el paralelo 85. Si no ha superado este paralelo, es decir, si esto acabara así, no se hace el regreso y simplemente este jugador se declara vencedor. Pero si sí que pasa esto, de que ha quedado más adelantado que el paralelo 85, entonces sí que se da la vuelta al tablero y se juega con el otro lado. En este lado veremos que tenemos aquí una casilla que equivale a esta de aquí. Por lo tanto, este jugador que había llegado empezaría aquí, y el otro que está por detrás pues empezaría aquí en la posición en la que estaba. Yo estaba pues uno más del paralelo 85, aquí está marcado el 85, pues yo estaba situado aquí. Por lo tanto, este aún tiene que llegar hasta aquí para colocarse aquí. Así que este ya empieza el camino de vuelta, pero este aún tiene que acabar de llegar ahí para poder hacer el camino de vuelta. El primero en llegar a su barco es el que gana, así que este aún tiene posibilidades. Vale, pues ya hemos girado el tablero, hemos puesto los meeples donde correspondía y ahora hay que seguir preparando este regreso. Para ello, imaginaos que hemos ido jugando y que aquí hay un mazo de descarte, pues para ello lo que se hace es coger el mazo de descarte y volverlo a mezclar con el mazo de robo. Estas cartas se quedan ahí, no pasa nada, pero el robo y el descarte se mezclan de nuevo. De esta mezcla sacamos 25 cartas. Las 25 cartas nos las quedamos y el resto las descartamos, las devolvemos a la caja porque no se van a usar. Y ahora en estas 25 cartas mezclaremos las cartas de la expansión, las del regreso, que son las que tienen este símbolo. Cogemos esto, lo mezclamos bien y esto será nuestro mazo de regreso, que dejaremos aquí. El jugador que aún no ha llegado al Polo Sur, este jugador de aquí, seguirá jugando con las reglas normales para intentar llegar ahí. Aunque a partir de aquí ya no se puede hacer perder la ruta al rival. Fijaos que ya no hay lo de perder ruta. A partir de ahora eso ya no funciona. ¿Y cómo se juega cuando estás de regreso? Pues aquí sí que hay que jugar de una manera un poco distinta. Una vez estás de regreso sigues teniendo dos opciones en tu turno para elegir: coger cartas o avanzar. Si elegimos coger carta funciona igual que hasta ahora, ¿vale? Con la excepción de que ahora hay otra posibilidad más, y es que podríamos coger una carta de aquí, robar una carta, aquello sorpresa, sin mirar, aquí, a cambio de descartar la que está más a la derecha en la fila, o sea, esta de aquí. Yo descarto esta para robar una de aquí, ¿vale? Esa es la opción que añade el coger cartas en el regreso. En cuanto a la otra opción, si no queremos coger cartas, es avanzar, o sea, aquí ya se trata de ir avanzando hasta el barco. Ahora veremos que para regresar solo podremos avanzar de una en una. Y ahora las casillas tienen dos requisitos en lugar de uno. No solo hay un color, sino que también hay un icono. Así que yo puedo descartar una o dos cartas para cumplir este requisito. Puedo descartar, por ejemplo, aquí me pide una amarilla con perro, pues podría descartar una sola carta amarilla con perro para poder avanzar. O podría descartar una amarilla y una de perro, las dos, para que cuente para poder avanzar aquí. Así que ahora mismo con esta mano no podría avanzar aquí, necesitaría seguir cogiendo cartas. Si en algún momento tuviera esta mano, ahora sí que podría decir, mira, pues juego perro y amarillo para avanzar aquí. Esto lo descartaría y ya he hecho un avance. Y así tengo que ir haciendo hasta llegar al barco. Fijaos que en esta segunda acción es solo avanzar, no puedo, por ejemplo, jugar cartas de acciones, ¿vale? O sea, no puedo jugar esta acción especial, ni tampoco puedo jugar las cartas de descarte como acciones, o sea, todo lo que son acciones especiales ya no hay, ya no se utilizan, y simplemente se juega a esto, a ir avanzando. En lugar de ello, las cartas con habilidades que no tienen color, por ejemplo, esta brújula, esta de aquí, estas cartas se convierten en cartas de comodín. Comodín para color o para icono, para ser jugada como el color o el símbolo que desees. Así que si obtienes una brújula en este momento, pues la puedo usar como, por ejemplo, perro, y junto a una amarilla, pues avanzaría. O la puedo usar como amarilla, y junto a un perro, pues podría avanzar. Otro detalle importante es que, vale, yo voy avanzando,
Pero llegará un momento que estoy aquí. ¿Cómo llego al barco? Pues entre las cartas de expansión que hemos añadido en el mazo, hay los dos barcos. Está el barco de Scott y el barco de Amundsen. Entonces, para ganar la partida tienes que estar aquí y descartarte la carta de tu barco, jugar la carta de tu barco para poder avanzar aquí. Y entonces ganaréis la partida. Si no tienes esta carta, no puedes acabar de hacer este movimiento y tendrías que seguir buscándola. Fijaos que los barcos son cartas sin color, por lo tanto, como hemos dicho, las cartas sin color no pueden ser descartadas en la acción de coger cartas para robar nuevas cartas. Así que si en algún momento obtienes tu carta de barco, pues ya te interesa quedártela, te la vas a quedar ahí para poder subirte al barco y ganar la partida, pero si en algún momento obtienes la carta del barco de tu oponente, estarás obligado a entregársela. Inmediatamente se la entrego a mi oponente y me descarto todas las cartas que tenga en mi mano menos una. En este caso, como solo tengo una, pues me la quedaría. Pero si tuviera más cartas, pues descartaría todas las que tengo menos una. Y si en el momento que obtienes este barco y tienes que entregárselo a su dueño, se la das y él ya tiene 7 cartas en la mano, por lo tanto supera su límite, lo que pasa es que este jugador se queda el barco, pero descarta todas las otras cartas. Igual que antes, si ningún jugador alcanza el barco antes de que este mazo se agote por segunda vez, los dos volverán a morir congelados y perderán la partida. Más detalles importantes. La carta esta, que habíamos dicho que se le podía entregar a un jugador durante la partida para limitar su mano a 5, si este jugador la tiene, en el momento que llega al Polo Sur y se coloque aquí, ahora como ya está de regreso, esta carta la recupera y la lleva a su mano. Y ahora le servirá lo que decíamos, ya no sirve como acción especial, pero le sirve como comodín de color o de símbolo. Representa que al estar de regreso has encontrado el equipo perdido que habías perdido en la ida, así que bueno, ya vuelves a tener inmediatamente tu mano de hasta 7 cartas. Pues esta sería la expansión 1912, el regreso. Veamos ahora la última expansión que queda, que es la de Maldito Tiempo. Para la expansión Maldito Tiempo añadiremos estas 5 cartas de tiempo y el dado. Esta expansión añadirá al viaje de ida condiciones meteorológicas y algo de azar. Para prepararla básicamente cogemos las 5 cartas estas de tiempo, las mezclamos bien y formamos un mazo al lado del tablero. La voy a dejar aquí. Cuando un jugador cruce uno de los paralelos que nadie antes haya cruzado, es decir, si este jugador es el primero en cruzar el paralelo de 75 grados, en este momento se revela la primera carta y se lanza el dado. Por ejemplo, ahora aquí tiro y me sale un 6, pues aplicaría lo que pone en el 6. Ahora explicaremos los efectos, pero ahora, digamos, si este cruza este paralelo, como este paralelo ya lo había cruzado antes otro jugador, pues no pasaría nada, seguirían jugando, irían avanzando, irían jugando. En el momento que se cruce por primera vez otro de los paralelos, se procede a hacer lo mismo, o sea, se revela una nueva carta, se vuelve a lanzar el dado y se vuelve a aplicar lo que diga la carta. Los efectos que podemos encontrarnos en estas cartas siempre son los mismos, o sea, siempre es esto, 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 esto y esto. Lo que cambia de una carta a otra son con qué dados se aplica cada una de las cosas. En esta carta, por ejemplo, con un 1 se aplica este, con un 2 este, con un 3 o un 4 este y con un 5 o un 6 este. Y esta no se aplica con ningún dado. Otras cartas pues son distintas. ¿Qué hace cada uno de estos efectos? Pues el primero, este de aquí, es tiempo soleado. En este caso, ambos jugadores roban una carta del mazo siempre que no superen su límite en mano, ¿vale? O sea, es algo bueno para los dos, simplemente no llegan a 7, pues si pasara esto en el dado, pues este cogería una carta y este también cogería una carta. El segundo efecto, el de tiempo estable, pues básicamente el jugador que ha lanzado el dado, es decir, el jugador que ha cruzado ese paralelo por primera vez, se llevará una carta que él quiera de esta fila de aquí. Y el otro jugador se va a llevar las otras 2 cartas. Imaginaos que he sido yo, que cruzo, ¿no? Soy el primero, por ejemplo, en cruzar este de aquí, saco carta de tiempo, me sale un 2, pues ahora robo la que más me interesa, imaginaos que quiero la brújula, pues me llevo la brújula, y este se va a llevar las otras 2 cartas. Y ahora reponemos con normalidad. Si cuando se aplica este efecto algún jugador tiene la mano llena, tiene ese límite de 7, pues las cartas que debería recibir o la carta que debería recibir se iría al descarte directamente. El tercer efecto, el de tiempo ventoso, pues básicamente los jugadores intercambian al azar, sin mirarlas, una de sus cartas. Así que este jugador cogería una carta al azar, este jugador también cogería una carta al azar y se la intercambian. Si se diera el caso que un jugador no tuviera cartas, por ejemplo, esto así, y pasa esta acción, pues este jugador sigue recibiendo una carta al azar de este jugador, pero este no va a recibir nada a cambio. El siguiente efecto, el tormentoso, es este de aquí, pues básicamente se descartan las 3 cartas que hay actualmente aquí y se reponen de nuevo, es decir, pues básicamente cogeríamos estas 3 cartas, las llevaríamos al descarte y sacaríamos 3 nuevas. Y el último, que sería el frío extremo, que sería este de aquí, en este caso no puede salir, pero si hubiera un dado y saliera el número, pues lo que hace es que cada jugador deba seleccionar una de sus cartas que tengan en la mano
y descartarlas. En este caso, como nos obliga a descartar una carta, pero no es que la descartemos voluntariamente con lo del coger cartas, sí que podríamos descartar una carta sin color, ¿vale? Sería la excepción, o sea, aquí, si a mí me toca descartarme una carta y solo tengo, por ejemplo, esta brújula, hemos dicho que la brújula no podía descartarse, ¿vale? Porque no tiene color para coger cartas. Pero aquí, en este caso, como es diferente, sí que me obliga a descartar una carta, pues yo puedo descartar una sin color. Incluso aunque tenga otra que tenga color, ¿vale? No pasa nada. Yo descarto la que quiero. Y estaría lo mismo, seleccionaría una de sus cartas y la descartaría. Si se diera el caso de que un jugador, por ejemplo, este estando aquí, atraviesa dos paralelos en el mismo turno, o sea, se llega a mover 4, por ejemplo, ¿no? Que hace aquella locura de jugar las 7 cartas, pues aquí atraviesa una vez, 2, 3, 4 y atraviesa otra vez. Ha atravesado dos paralelos, así que hará esto 2 veces. Hace una primera vez, revela, lanza el dado, aplica efecto. Después de aplicarlo, revela una segunda carta, vuelve a lanzar el dado y vuelve a aplicar el efecto. Y ahora sí pasaremos a la opinión, pero os comento que hay una variante experto donde jugaremos con 6 cartas en lugar de con 3. Básicamente lo que se hace es revelar 6 en lugar de 3, y seguimos jugando con las mismas reglas, es decir, nosotros nos fijamos en estas 3 y podremos pues coger esta, o coger estas 2, o coger estas 3. Nunca estas, ¿vale? Solo estas 3. Lo único que ahora vemos lo que vendrá después. O sea, vemos que cuando robemos, por ejemplo, esta, sabemos que aparecerá esta, porque todo esto se moverá para allí, y ahora sé que esta es la que entra. Y aquí se revelará una nueva. Por lo tanto, es una forma de ver qué es lo que vendrá después, aunque nosotros seguimos jugando solo con estas 3 cartas. Si jugáis esta variante experto con la expansión del maldito tiempo, tened en cuenta que esta opción de aquí, cuando te hace descartar las 3 cartas de aquí, en vez de 3 descartaréis las 6. Así que cogeréis las 6 cartas, las descartaréis y revelaréis 6 nuevas. El estable seguiría igual, ¿vale? Ya hemos dicho que al final nosotros realmente jugamos con estas 3, así que el estable, el jugador que lo haya provocado robará una de estas 3 cartas y el otro las otras 2 que queden de estas 3. Y esto es este 1911, Amundsen vs Scott, otro juego de la serie 1900, y en este caso exclusivo para 2 jugadores, como ya lo era Channel Tunnel. Eso sí, son 2 juegos, Channel Tunnel y este, totalmente distintos, mecánicas distintas, temáticas distintas, realmente no tienen nada que ver, aparte de que forman parte de la misma serie. Como voy hablando de estos juegos, os dejo aquí la lista de reproducción, por si queréis echarle un ojo, y ahí iré poniendo todos los juegos que vaya reseñando de esta serie. Este es un juego mucho más sencillo que el 1987, se trata de esta carrera a ver quién llega antes al Polo Sur, mediante la gestión de las cartas que tienes en la mano. La mecánica es muy sencilla, básicamente, o coges carta o juegas carta. Necesitarás obtener cartas fijándote bien en sus colores para poder avanzar de la manera más rápida posible hacia el Polo Sur y ganar la carrera, pero además también hay una serie de cartas con unos efectos especiales muy útiles para complicar la vida a tu oponente. Me ha gustado mucho la asimetría que presenta el juego entre los 2 jugadores, que las cartas que utiliza Amundsen para perjudicar a Scott sean distintas de las que usa Scott para perjudicar a Amundsen. Esto te puede llevar, por ejemplo, a coger cartas que a ti como jugador te podrían perjudicar si las tiene tu oponente, entonces tú las cojas para que él no las tenga, por ejemplo. De todas formas, le puedes seguir sacando provecho, e incluso si has hecho que tu oponente pierda la ruta, puedes usar cartas de estas, que a priori son para perjudicarte a ti, para retrasarlo él aún más una vez tiene la ruta perdida. Así que bueno, creo que está muy bien llevado el tema este asimétrico que tiene el juego. Las rutas para llegar al Polo Sur de cada jugador tampoco son iguales, aunque se comparten algunos colores, hay colores exclusivos para cada jugador. Por ejemplo, hay un jugador que en su ruta se encuentra el color rojo y el otro jugador pues no se encuentra rojo, pero se encuentra color azul. Entonces eso también está muy bien porque van saliendo estas cartas y al final, bueno, te buscas la vida para intentar conseguir las que a ti te convengan. Las cartas de comodín tampoco son iguales, hay uno que usa perros, el otro usa caballos, y incluso no hay la misma cantidad de perros que de caballos, o sea que esto es algo propio de Looping, de buscar estas asimetrías, pero son asimetrías que están metidas y que encima te las enganchan con la temática, o sea, te explican el por qué esto pasa así, porque históricamente pasó así, tal y cual, te lo explica todo en el manual, que eso, ya os digo que es una de las cosas que me gusta también mucho de esta línea de juegos, que siempre te busca estas explicaciones entre mecánicas y temática. Y bueno, a priori puede parecer que la partida esté como decantada para que Amundsen gane, ¿no? Ya que ganó históricamente, pues que gane, ¿no? Pero después de jugar varias partidas, creo que no es así, hay maneras y ya está todo muy pensado, está todo muy testeado para que realmente pueda ganar cualquier de los dos, y he ganado tanto con Amundsen como con Scott, o sea que creo que, aunque a priori pueda dar esa sensación, creo que a base de jugar te das cuenta de que no es bien así.
Otra cosa que me ha parecido curiosa es que si en un momento dado un jugador ve que no va a ganar, que se ve muy descolgado y que no tiene opciones, puede dedicarse a hacer avanzar el mazo lo más rápido posible para provocar el final de la partida y acabar en tablas, que los dos jugadores mueran congelados sin haber llegado al Polo Sur. Creo que es una buena alternativa para esas partidas que se te ponen muy cuesta arriba y que piensas, pues mira, si no voy a ganar yo, pues que no gane nadie. Otra cosa que se agradece mucho es la inclusión de expansiones en el propio juego base, o sea, en este juego ya te viene con 4 expansiones que puedes añadir o no a las partidas. Tú puedes jugar en el modo normal y cuando te apetece una partida algo distinta, pues puedes ir metiendo estas expansiones para ir experimentando cosas diferentes. En cuanto al diseño y las ilustraciones, pues bueno, es que lo digo siempre, pero creo que Pedro Soto hace un gran trabajo, no me canso de decirlo porque creo que lo demuestra juego tras juego, y no solo son juegos que son bonitos, que están bien ilustrados, sino que además el diseño hace que en una o dos partidas pues entiendes perfectamente todo lo que tienes que hacer, todo está bien ilustrado, digamos, con los iconos y como toca, para que después de 2 o 3 partidas no te haga falta ya ni mirar el manual ni nada, porque ya tienes claro cómo funciona todo. Resumiendo, otro juego de la serie 1900, concretamente es el primero que sacaron, con el que empezó todo. Menos complejo que otros juegos de la serie, pero no por eso deja de ser un buen juego de gestión de mano. Creo que es un juego muy recomendable para aquellos que busquéis partidas rápidas, divertidas, sencillas y exclusivamente para 2 jugadores. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por vernos, un saludo y hasta la próxima.